agradecemos muchísimo a la secretaria de Salud aquí en la capital, a Oliva López Arellano, que nos tome la comunicación para aclararnos estas dudas que surgen en medio del pico de los contagios. Secretaria, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, Luisa. Un saludo a ti y a tu auditorio. Otro de regreso, secretaria, muchas gracias. Preguntarle primero por este semáforo epidemiológico que nos presentaban en la conferencia virtual hace unos segunditos. ¿Dónde lo monitoreamos y qué implicaciones tiene para irlo desglosando poco a poco? Bueno, el semáforo lo que va a permitir es un seguimiento diario a la ciudadanía, a todas las personas interesadas, a todas las personas en la ciudad, de cómo estamos en términos de este balance que se señalaba entre la situación de salud y el bienestar de la población y la apertura de actividades importantes para la economía de la ciudad. Entonces, con este balance lo que nos va a permitir es mantener un conjunto de medidas de salud pública, pero ir poco a poco a partir de un conjunto de indicadores que van a ser muy claros, que ya lo señaló la jefa de gobierno, que son los indicadores de ocupación hospitalaria, los indicadores del comportamiento de los contagios, los indicadores del comportamiento del número de personas intubadas. A partir de esas mediciones, pues tomar decisiones de ir abriendo espacios y posibilidades de trabajo, ir incorporando algunas actividades laborales, aperturando estas actividades, dependiendo del momento en que se esté, ¿no? Entonces esa es la idea de la semaforización, que sea muy clara para las personas y está en la misma lógica, muy coordinado con la propuesta de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Apenas nos está llegando esta información, secretaria. ¿El semáforo entonces es general, digamos, para la Ciudad de México? ¿Es un semáforo diario para toda la capital o va a estar sectorizado o va a estar geográficamente diferenciado? No, es un semáforo diario para la Ciudad de México. Esa sería la propuesta. Es lo que presentó hoy la jefa de gobierno en su conferencia de prensa y tiene como base el monitoreo de la situación de salud, de la situación de la pandemia en la ciudad, para ir avanzando en los distintos colores del semáforo, con 4 tonos, ¿verdad? Desde el rojo, en el que estamos, y esto es muy importante, el mensaje en el que nos mantenemos por lo menos hasta el 15 de junio, por el comportamiento de la pandemia, y después están los otros tonos que están indicándonos momentos distintos de la epidemia y de la ocupación hospitalaria. En este momento el mensaje sigue siendo quédate en casa, salva vidas y no relajar este resguardo domiciliario en el que nos hemos todos comprometido y que la ciudadanía ha reaccionado de manera muy responsable y solidaria. Este rojo quiere decir que la ocupación hospitalaria seguirá complicada por lo menos hasta el 15 de junio. ¿Hay garantías de que van a alcanzar las camas y las camas con ventiladores? Creo que es una de las principales preocupaciones para la ciudadanía en estos momentos. Sí, yo creo que la principal preocupación de la ciudadanía tendría que ser mantener las medidas de resguardo domiciliario, porque justamente esto y la sana distancia y el uso de todos los dispositivos de prevención son lo que nos permite reducir la velocidad del contagio. Pero en términos de la infraestructura hospitalaria y de la capacidad de atención, estamos con capacidad, nos estamos moviendo en el escenario intermedio que tiene el modelo epidemiológico matemático que desarrolló el gobierno de la ciudad, la Agencia Digital de Innovación Pública, y tenemos suficiente capacidad tanto de ocupación para ocupación hospitalaria general como para utilización de camas con ventilador. La apuesta es que al final del mes tengamos 8,000 camas disponibles, porque vamos reconvirtiendo todos los días, y más de 2,000 con ventilador. Es decir, este porcentaje de ocupación y de disponibilidad va a ir creciendo conforme se reconviertan otros centros. Se va avanzando, digamos, junto con los contagios. Todos los días vamos incorporando camas, tanto camas reconvertidas como camas de expansión, que son, por ejemplo, la unidad temporal COVID, que está en el centro de convenciones, donde tenemos un espacio muy importante para hospitalización de convalecencia, que nos permite liberar camas
en hospitales COVID. Secretaria, el titular de Educación decía hace unos días que el regreso a clases será hasta que haya un color verde en el semáforo. Veo en estas dispositivas que ustedes hicieron públicas hace unos momentos que se prevé, por lo menos con los datos disponibles hasta el momento, que esto sea en agosto o septiembre, pero que depende fundamentalmente de los gobernadores, en este caso de la jefa de gobierno. Estaríamos hablando de un regreso a clases entonces hasta agosto paulatino por diferentes niveles. ¿Cómo se va a decidir esto? Sí, aquí la jefa de gobierno ha señalado, bueno, que está en absoluta coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto, se mantienen todas las actividades a distancia, esas se han mantenido. Y como ustedes saben, servicios educativos en la ciudad no está de educación básica, no está descentralizado, entonces es una decisión de la Secretaría de Educación Pública, pero señalar que se va a apegar el gobierno de la ciudad a lo que indiquen las autoridades educativas y sanitarias, por supuesto. Hemos visto ya fotos de algunos países que han regresado a esta nueva normalidad, sobre todo en Europa, y vemos que, por ejemplo, pueden ir a restaurantes, pero se sientan en mesas dejando una libre, lo mismo en el cine. ¿Cuándo se prevé que podamos llegar a un esquema así? ¿Es el color anaranjado? ¿Es el color amarillo? ¿Es hasta el verde? ¿Cuándo podríamos empezar a retomar, digamos, la vida en los espacios públicos? Bueno, aquí sí hay algunas propuestas de retomar los espacios públicos más hacia los tonos amarillos y verdes. En primer momento se van a hacer algunos espacios públicos, sobre todo al aire libre, ¿no? Lo señalaba la jefa de gobierno, pero en todos los casos va a haber una regulación de los flujos, una restricción de los aforos, una propuesta de uso escalonado, porque lo que tenemos que aprender es a vivir con este virus y a que vamos a estar permanentemente retomando, manteniendo el conjunto de medidas de higiene, de limpieza, de sanitización y de sana distancia con las que hemos estado conviviendo estos últimos meses. Y por último, secretaria, quisiera preguntarle, porque acabamos de ver algunas notas de nuestros compañeros periodistas de algunas comunidades, sobre todo algunas comunidades indígenas, que están pidiendo la donación de despensas. ¿Qué es lo más nutritivo? ¿Qué es lo mejor que podemos donar? ¿Qué medidas hay que tomar para quienes quieran ir a dejar, no sé, alguna despensa básica? Primero sí preguntarle, ¿qué es lo mejor que podemos donar si queremos ser solidarios o solidarias ahorita? ¿Y cómo le hacemos, cómo nos cuidamos y cómo les cuidamos también? Bueno, como ustedes saben, el COVID-19, esta patología, está muy asociada y tiene sus formas más graves con los problemas de diabetes, obesidad e hipertensión. Este conjunto de patologías está muy ligada a la mala alimentación, a la alimentación muy centrada en alimentos ultraprocesados, en alimentos de alto contenido de calórico, pero de calorías vacías, ¿no? Lo que serían las bebidas azucaradas, todos los alimentos que conocemos coloquialmente como alimentos chatarra. Entonces, una tarea muy importante, no solo de este momento, sino hacia adelante, es que la alimentación, tenemos que recuperar una alimentación saludable, una alimentación de cercanía, con productos de cercanía, productos naturales. Entonces, si se quiere donar, pues es mucho mejor granos básicos, perecederos es complicado donar, pero sobre todo granos básicos que nos permiten tener, que han sido desplazados de la dieta tradicional y que nos permiten tener una mejor ingesta calórica. Sería el tradicional frijol, arroz, no enlatados, no este tipo de alimentos ultraprocesados, sino más bien frijol, arroz, este tipo de granos, ¿no? Que formaban parte de una dieta que fue desplazada por los ultraprocesados y la comida rápida. Una importante discusión también a la que hay que ponerle atención. Secretaria, doctora Oliva López, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Con mucho gusto, Luisa. Buena tarde. Muy buena tarde.